estamos solicitando la derogatoria del artículo 18, ¿ya? Del decreto de urgencia 006-2024, ¿ya? Este decreto que limita el principio, en primer lugar, de negociación colectiva de los trabajadores a nivel descentralizado, ¿no? De esa perspectiva. Está en nuestros estudios Cristian Carrasco, vamos a conversar inmediatamente con él, es vocero de los trabajadores estatales que el día de mañana van a realizar una protesta. Bienvenido, Cristian, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad que nos brindas a los trabajadores el día de hoy. Sí, mañana, que es la protesta, la convocatoria se está haciendo a las 9:30 de la mañana en Plaza Francia para todos aquellos que puedan asistir. Pero de igual manera también existen medios para aquellos que no puedan, las redes y quizás hacerlo viral, porque llega un momento en el que los trabajadores toman conciencia ya de el maltrato por parte de este gobierno. Pero ¿qué es lo que están reclamando exactamente ustedes? Ok, estamos solicitando la derogatoria del artículo 18, ¿ya? Del decreto de urgencia 006-2024, ¿ya? Este decreto que limita el principio, en primer lugar, de negociación colectiva de los trabajadores a nivel descentralizado, ¿no? De esa perspectiva. Ahora, el decreto de urgencia cambia lo que era un acuerdo previo, ¿no? Porque ya había un acuerdo con respecto a que se iba a hacer digamos, la negociación colectiva centralizada. Claro, lo que sucede es que una cosa es la negociación centralizada, que se da con la PCM, y otra cosa son las negociaciones descentralizadas que se dan de manera institucional, por supuesto, en cada institución, ¿no? Pueden ser a nivel nacional, a nivel regional también, ¿no? Y es lo que sucede es que limita en el sentido que las peticiones las vuelve temporales, ¿no? Yendo en contra, en este caso, del artículo 17.5 de la Ley de Negociación Colectiva, la 31.188. Esta norma, en tal sentido, el artículo 18 es inconstitucional no solo por eso, sino también en el 18.3 subordina a los funcionarios que firmen este tipo de convenios y que sean permanentes, ¿no?, a cualquier tipo de represalia contra ellos, ¿no?, yendo en contra de la misma ley de negociaciones en el literal A del artículo 3. Eso es lo que está sucediendo. Pero el problema es que con los números, los nombres de la ley, la gente se confunde un poco, ¿no? Lo que hay que es tratar de entender. Lo que ustedes están reclamando es que haya no solamente la negociación centralizada, que haga acuerdos que tengan una validez y permanencia, sino que además en cada sector se pueda tener una negociación y que se llegue a acuerdos que se cumplan. Y lo que está ocurriendo es que no se están cumpliendo, ¿no? Claro. Se hacen acuerdos que el Ministerio de Economía y Finanzas dice eso no va, y punto. Y que se nos respete, porque nosotros ya iniciamos, muchas entidades han iniciado su negociación, y al salir esta norma en el mes de marzo, muchas de estas negociaciones que ya están en proceso, ¿cómo se llama?, se estarían truncando, algunas anulando e incluso negando, ¿no? Ese es el perjuicio a los trabajadores. Ahora, el tema del aparato del Estado y de los trabajadores del Estado, un lado es el tema de los derechos laborales que tienen que ser respetados, ¿no? Pero hay un problema muy serio en el Perú, quizá uno de esos problemas fundamentales que tiene que ver con la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Y eso te lleva directamente a que no se ha instaurado un sistema meritocrático. O sea, ¿eso está en discusión? ¿Ustedes plantean esto como parte de la discusión? O sea, ¿ustedes pueden cumplir un papel clave en la lucha contra la corrupción en el aparato del Estado? Por supuesto, también. Lo que sucede es que los trabajadores no están en contra de la evaluación. Los trabajadores siempre han sido evaluados, especialmente los CAS, ¿no? Porque cada uno de nosotros al ingresar al aparato estatal somos evaluados, ¿no? Y antes de la indeterminación de cada uno de nosotros, constantemente, de manera mensual, éramos evaluados, ¿no? Es así que nosotros no nos negamos a ello. No es el fin, sino son las formas, ¿no? Porque de una u otra manera, bueno, en muchas entidades se está aplicando por parte de Servir, ¿no?, lo que sí tiene que ver la rendición, ¿no?, de la cuestión del rendimiento de los trabajadores, y no se está de acuerdo, sí, pero la cuestión son las formas, ¿no?, las maneras. La cuestión no es aplicarlo de manera unilateral, sino en diálogo siempre con los trabajadores. Ahora, ¿no?, de esa perspectiva. Ahora, el Servir, ¿cuántos años ha cumplido Servir? Que tenía como función supuestamente
hacer todo un proceso de formalización y regularización de los trabajadores estatales, pues ha sido un fracaso, un fiasco, ¿no? Claro, más de 15 años. ¿Y a cuántos trabajadores estatales ha formalizado Servir? Porque creo que hasta en Servir hay trabajadores CAS, ¿no? Ajá. Según las cifras actualizadas, solo el 1% han pasado a Servir. El 100%, ¿no? El 1% después de 15 años. Uh-huh. Bueno, pero eso te obligaría a una... Porque eso significa que está pendiente la reforma del aparato del Estado, pero prácticamente hay que empezar como si fuera casi de cero. Por supuesto, sino que muchos o un sector de los trabajadores les dice sí a la reforma, pero no así, ¿no? No de esa manera. Como se está queriendo hacer al caballazo, con imposiciones, sin diálogos previos, ¿no? No es que, por ejemplo, uno se trate de generar anticuerpos o una resistencia, ¿no? Como los mismos ponentes cuando dan las capacitaciones, ¿no? Dicen, ¿no? Porque ellos hacen su estudio, ¿no? Sino que, como digo, no es el fin, son las formas. Y las formas no están funcionando. Esa es la cuestión, ¿no? Tienen que involucrar y sensibilizar a todo el cuerpo estatal de trabajadores para poder, u otra manera, también rescatar y recibir su opinión de ellos, ¿no? Claro, ahora hay un problema con la existencia del llamado personal de confianza, ¿no es cierto? Estaba leyendo cifras, el promedio de ministros de educación que ha habido en el Perú es uno cada 8 meses. Y el problema es que viene un ministro y el ministro cambia a todos los funcionarios de confianza, entre comillas, que son los funcionarios claves en la toma de decisiones sobre contrataciones, sobre licitaciones, sobre la disposición del gasto público, ¿no? Y ahí, por lo general, no funciona la meritocracia, ahí lo que funciona, como nosotros decimos acá, la dedocracia, como se decía antes. Claro, lo que sucede es que dentro del aparato estatal es una tradición ese tipo de prácticas, ¿no? Tendríamos que romper ese chip que tanto se ufanan, ¿no? Decirlo, ¿no? Los miembros que tratan de plantear esta reforma, cambiar de chip respecto a ello, ¿no? Que para ellos también haya concursos, ¿no? Y rescatar a los mejores, ¿no? De esa perspectiva. Si es que lo vemos de esa perspectiva, que no sea a la dedocracia como tú haces referencia. No, claro, porque por ahí deberías empezar, es decir, porque aquellos funcionarios que son los que tienen en sus manos la capacidad de decisión sobre ejecuciones presupuestales, sobre gastos, sobre contrataciones, que además tienen supuestamente la responsabilidad de conducir sus instituciones haciendo un uso adecuado no solo de sus recursos, sino cumpliendo objetivos. Esa es la primera gente que debería ser sometida a una evaluación meritocrática. Es decir, que si estás ahí, sea porque tienes el mérito para estar, ¿no es cierto? Y que además tengas permanencia, porque no puede ser que cada vez que cambie el alcalde, el gobernador o el gobierno central, cambien a todo el mundo y tenemos que empezar, ¿no? De cero, por supuesto, porque se tiene que empapar de toda la situación legal, ¿no? Estructural, ¿no? También de una u otra manera interactuar con los trabajadores y generar cierto cuerpo de apoyo para poder impulsar sus propuestas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que cada gestión viene con su propuesta y su plan de trabajo. Pero tú has hablado sobre una situación, ¿no? Y has dado en el punto clave. Evaluar, seguir, controlar. Pero ¿cómo hacer eso si es que el decreto de urgencia 006 ha disminuido del 2% al 0.5% los controles concurrentes a Contraloría, ¿no? Y el 25 de marzo en gestión Contraloría sacó un artículo respecto a ello, ¿no? Criticando de por qué había habido esa disminución, ¿no? Es decir, ¿cómo controlar si al ente que controla les limita su capacidad? Les limita su capacidad, claro, pero el problema es que cuán eficiente es ese control si no hace cambios de fondo, ¿no? O sea, hay un problema de fondo acá que es la falta de calificación en demasiados casos de quienes tienen a su cargo la conducción de instituciones claves. ¿Y por qué es esto? Porque están ahí como pagos de favores, como concesiones que se hacen compadrazgos, ¿no? Compadrazgos. O simplemente como parte de las articulaciones para la corrupción. Tienes que tener a gente de tu confianza porque lo que vas a hacer en las licitaciones es robar, ¿no? Ahora, una pregunta final. ¿Cuándo se va a resolver el tema de los trabajadores CAS? O sea, ¿no deberían existir trabajadores CAS en el Estado peruano? Hay propuestas en la Comisión de Trabajo, ¿no? Realizado por el congresista Juan Burgos, por la congresista Isabel Cortés y otros más, que se tienen que acumular, pero es la Comisión de Trabajo que ya lo debe de agendar en el Pleno para que se pueda dar ello. Sí
hay el apoyo de un conjunto de congresistas respecto a esa situación que me preguntas, pero la cuestión es el apoyo de todos, ¿no? Cambiar, tener la voluntad y en sí encauzar hacia una mejora total de estos trabajadores. ¿Cuántos son los CAS en este momento en el aparato? Aproximadamente somos 320.000 en el aparato estatal. 320.000 trabajadores bajo la condición CAS. Ahora, eso es a mí lo que me resulta absurdo. O sea, por ejemplo, en el caso de los medicamentos genéricos, que se hace todo un tema, una lista de 440 medicamentos genéricos que obligatoriamente tienen que tener las boticas y farmacias particulares, y si no las tienen les clavan unas sanciones brutales, pero andan los hospitales a ver si en la farmacia la posta médica no hay y no reciben ninguna sanción. Y en el caso laboral, un sistema como el CAS no estaría permitido en el sistema privado. O sea, sería penalizado, pero el Estado sí se puede permitir tener 320.000 trabajadores que están fuera de lo que deberían ser el cumplimiento de derechos laborales. Es que se ha normalizado la precariedad laboral, ¿no? Y uno de los regímenes más precarios son los CAS, ¿no? Nosotros aspirábamos a mejoras, ¿no? Y es a través de la negociación colectiva que tenemos ello, ¿no? Tenemos que terminar por hoy. Mañana, para terminar, ¿a qué hora es esta protesta? A las 9:30 en Plaza Francia, convocados todos los trabajadores. Gracias. Muchas gracias por estar acá, Cristian.